Hola a todos mis hermanos, sean bienvenidos a nuestro estudio. Y hoy vamos a ver textos difíciles sobre la inmortalidad del alma. Recuerden que a partir de aquí, pues nosotros ya hemos visto 3 temas previos. ¿Qué dice la Biblia sobre la inmortalidad del alma? Vimos manifestaciones del espiritismo en la iglesia cristiana, en la católica y en la protestante. Vimos que hablamos respecto al don de lenguas y todo lo que vamos a hablar aquí en adelante se basa sobre esas 3 cosas. Así que los invito que antes de ver este video, que puede que les haya llamado la atención por alguna razón, miren los videos anteriores, porque hay algunos textos que ya vimos en esos videos y que no vamos a volver a tocar, porque pues ya están allí y este es un único estudio de corrida. Sin más preámbulos, mis hermanos, lo único que vamos a hacer es recordar. No existe ser creado que tenga vida eterna por sí mismo. Punto. Eso lo vimos en el primer video, en el segundo video y en el tercer video. En el tercer video no. En el primer y en el segundo video de esta serie de estudios sobre la inmortalidad del alma. Vayan y miren esos videos, mis hermanos. Y como pueden ver, hoy vamos a hablar del rico y Lázaro. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y vamos a recordar la parábola que se encuentra en Lucas capítulo 16. La historia del rico y Lázaro nos cuenta lo siguiente. Había un rico y Lázaro, un pobre mendigo. El rico banqueteaba y Lázaro mendigaba esperando aún comer de las obras del rico. El rico y Lázaro mueren ambos y se encuentran en el ultratumba. El rico allá en el infierno, sintiendo un calor abrasador, y Lázaro en el paraíso, con Abraham en el seno de Abraham. Y el rico clama a Abraham y le dice: Padre Abraham. Y en resumen lo que él le pide es, primeramente, que envíe a Lázaro para que moje un poquito su lengua porque tiene mucha sed en ese calor tan abrasador del infierno. Y Abraham le dice que no es posible porque hay un abismo entre ellos dos. Luego entonces dice que entonces envía a Lázaro para que hable con sus parientes, para que ellos no vayan al lugar donde él está. Y Abraham le responde que tienen a Abraham y a Moisés y a los profetas, que le deben creer a ellos. Y que si no creen a Moisés y a los profetas, no van a creer aun si alguien resucitara de los muertos. Y la parábola termina allí. Un breve resumen. Vayan y léanlas en Lucas capítulo 16. Y esta parábola es muy utilizada para afirmar que efectivamente Jesús dijo que los justos van al cielo, allá están en el paraíso, y los malos están en el infierno, el abismo es esta tierra, y los malos están allá quemándose y se van a quemar durante toda la eternidad. Pero ya vimos que en los estudios anteriores, desde el Génesis hasta, como vamos a ver inclusive ahorita en el Apocalipsis, no existe en toda la Biblia un texto que nos diga que los muertos pueden hacer cosas más allá. La Biblia dice: los muertos nada saben, cuando el muerto muere, sus pensamientos perecen, su amor, su odio, su envidia perecen ya, y no participan nada más de lo que se hace debajo del sol. Eso lo vimos en el primer tema de la inmortalidad del alma. Así que la Biblia no se puede contradecir. Y la Biblia es muy clara en otros pasajes como para que nosotros vayamos y tomemos una parábola y la interpretemos de forma equivocada. Nuevamente les repito lo que les dije en ese video. Si la Biblia tiene textos que son tan claros como es que los muertos nada saben y no participan en nada de lo que se hace debajo del sol, que los muertos cuando mueren perecen sus pensamientos, que mejor es perro muerto que león vivo, que perro vivo que león muerto, y luego yo tomo una parábola y digo: no, es que en este texto que es más difícil y no es tan claro, entonces la Biblia sí está diciendo que hay inmortalidad del alma. Pues el equivocado no es la Biblia, el equivocado soy yo,
que la estoy interpretando mal, porque estoy yendo en contra de otros pasajes que son mucho más claros. Así que vamos a ver cómo se resuelve este dilema, bíblicamente hablando. Primer punto, uno de los debates más grandes que hay es si es una parábola o no. Y los que afirman que esta no es una parábola dicen, no, es que no es una parábola, sino que es una historia literal, que así pasó y Jesús la contó. Y dicen que es así porque primero tienen nombres propios. Y según las parábolas, ninguna otra tiene nombres propios. Y segundo, porque no dice que es una parábola. Todas las otras parábolas, según lo que afirman, dicen que y les contó una parábola. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? No vamos a aplicar la misma práctica de siempre. Vamos a ver el contexto. Y el contexto inicia desde Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Primero, el contexto del ambiente en el que Jesús está hablando, Jesús no está hablando para sus discípulos, Jesús está hablando con publicanos, con pecadores, con fariseos y con escribas. Es decir, Jesús está sentado y alrededor de él hay una multitud de gente, escribas, fariseos, publicanos, pecadores y sus apóstoles. Esto es lo primero. ¿Que es importante? Sí es importante y ya vamos a ver el porqué. Segundo, Jesús está hablando con esta gente y los fariseos y escribas comienzan a murmurar como les gustaba a ellos hacer. Y dicen, ay, como raro come con gente pecadora. Ugh. Porque así eran. Y entonces Jesús escucha eso. Y Jesús, que nunca deja sin su reprensión a los fariseos y escribas, cuando la requieren, comienza a hablar por 2 capítulos. 2 capítulos. No estamos hablando de que dice una parábola, no. 2 capítulos. Y cuenta 1, 2, 3, 4, 5 parábolas. 4. Supongamos que el rico y Lázaro todavía no es una parábola. 4 parábolas. En Lucas capítulo 15, versículo de 3 al 7, la parábola de las 99 ovejas. En Lucas capítulo 15, del 8 al 10, parábola de la moneda perdida. En Lucas capítulo 15, del 11 al 32, parábola del hijo pródigo. En Lucas 16, del 1 al 15, parábola del mayordomo astuto. Y en Lucas capítulo 16, del 19 al 31, parábola del rico y Lázaro. Y noten que prácticamente él cuenta estas parábolas sin interrupción. Pasamos del versículo 7 al 8, del 10 al 11, del 32 al capítulo nuevo y del 15 al 19. O sea, no hay interrupciones. Jesús está contando una parábola tras otra. Y los fariseos y escribas escuchando una parábola tras otra. Así que ya por el simple contexto, mis hermanos, no es posible decir que Jesús contó 4 parábolas y una historia literal. Si son 2 capítulos enteros de parábolas y el rico y Lázaro está allí y ya había contado otras 4 parábolas antes, pues decir que rico y Lázaro no es una parábola es extraer efectivamente el texto de su contexto, es ir en contra de lo que el mismo Jesús está planteando en 2 capítulos enteros. Y es que de hecho cada parábola tiene su enseñanza, o sea, Jesús no las habla por hablarlas. La primera parábola, la de las 99 ovejas, dice que al contrario de los fariseos, Dios se preocupa por el más pequeño de sus hijos. Porque los fariseos no se preocupaban por eso, no se preocupaban por los enfermos, no se preocupaban por los publicanos, por las viudas. A ellos les importaba su propio orgullo. En la parábola de la moneda perdida dice que al contrario de los fariseos, Dios no condena, sino que busca y salva diligentemente a las personas. En la parábola del mayordomo astuto dice que a diferencia de los fariseos, aún los impíos, hijos de este siglo, son astutos y piensan en su bienestar propio. Pero los fariseos que conocían la verdad bíblica, que conocían que Jesús era el Mesías, porque ellos sabían que Jesús era Dios, por su terquedad eran necios, y actuaban movidos por su orgullo y actuaban para su propia condenación, a sabiendas, simplemente por orgullo. Eso es ser necio. Jesús les dice, vean, aún las personas que se pierden son más inteligentes que ustedes. En la parábola del hijo pródigo dice que a diferencia de los fariseos, Dios nuestro Padre nos ama incondicionalmente y acepta todo corazón arrepentido.
En la parábola del rico y Lázaro dice que los fariseos se creían los hijos de Abraham y creían merecer la salvación aun siendo avaros, crueles con los pobres, y Jesús muestra cuál va a ser su fin. Y es que cuando analizamos la parábola del rico y Lázaro, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente este rico era un fariseo. ¿Saben por qué? Era rico, avaricioso, como las características que ya vamos a ver también de los fariseos ahorita, que dice el mismo capítulo. Y además de eso, ¿cómo llamó el fariseo a Abraham? Padre Abraham. Y esto lo vamos a tocar ahorita. Aquellos que eran más celosos para llamar a Abraham por padre eran los fariseos. Ya veremos qué más pasa. Así que no podemos sacar esta historia de su contexto inmediato. Decir y afirmar que por alguna razón contorta Jesús contó 4 parábolas y la quinta no era una parábola, por favor. Ahora, respecto al dicho de que Jesús antes de todas las parábolas dice el cuento bíblico que y les contó una parábola, eso no es tan cierto. En esos mismos capítulos, en muchas de esas mismas parábolas, nunca dicen que eran parábolas. Así que lo primero que vemos es que el rico y Lázaro sí es una parábola. Es una historia como las otras. Y entendido eso, decimos lo siguiente: no se hacen doctrinas de parábolas. Y les voy a explicar por qué. Si comenzamos a tomar las parábolas de forma literal, entonces tenemos que afirmar que nosotros nos salvamos porque Dios nos entregó monedas y tenemos que llevarla al banco y negociar con ellas y entregarle el doble al Señor, porque si no, no nos vamos a salvar. Eso dice la parábola de los talentos. O si no, entonces tenemos que comprar lotes y buscar tesoros para encontrar el reino de los cielos. La parábola del tesoro perdido. O si no, es que no. No, es que Dios nos dejó viñas y nosotros tenemos que cultivarlas, porque si no lo hacemos, si no le llevamos las uvas al Señor, entonces nos vamos a perder. Parábola de los labradores. Perdón. No. Es que nosotros efectivamente somos trigo y los malos efectivamente son cizaña, somos plantas. Sí, Dios nos creó como plantas. Y entonces los ángeles van a venir y nos van a cosechar literalmente y así nos vamos a salvar. Parábola del trigo y la cizaña. Noten pues que no podemos tomar parábolas literalmente. Y asimismo decimos de la parábola del rico y Lázaro. No, es que todos tenemos que ser pobres mendigos para podernos salvar, porque literalmente la parábola está diciendo eso. Y entonces vamos a ir al seno de Abraham y allá vamos a esperar, así la Biblia diga todo lo contrario. Esto es una historia, mis hermanos, por el simple hecho de que si fuese literal, contradice el resto de la Biblia. Así de sencillo. Incluso hay otro punto más que vamos a ver. Tercer punto, Jesús no inventó la historia original. Y qué interesante es afirmar entonces que aquellos que creen que esta parábola es literal, están predicando creencias egipcias. Así es. Noten, esta es la investigación de Gressman, donde descubrió un documento en lengua demótica escrito en el dorso de un documento griego fechado al año 7 del emperador Claudio, año 47 después de Cristo. Y la historia se refiere a la retribución en el más allá de las penalidades sufridas en la vida presente. Y la historia es esta. Un niño egipcio, reencarnación de Si-Osiris y engendrado milagrosamente por Sat-Mecamuas, lleva a su padre a visitar el reino de los muertos, Amente. Su intención es mostrarle la suerte que han corrido dos personajes diferentes. Uno rico que al morir fue llorado por todo un coro de plañideras, lo amortajaron con los vestidos más finos y selectos y le hicieron un funeral de lo más suntuoso. El otro, un pobre desgraciado, un mendigo que al morir
no fue objeto de duelo, sino que se lo llevaron a una parihuela y lo enterraron en una fosa común en la ciudad de Memphis. Así que notamos que tenemos los mismos elementos. Un rico malvado, un pobre mendigo. Sigue diciendo la historia, ahora ahí está el rico con un pivote de las bisagras en su puerta clavado en la órbita de su ojo derecho que le produce un tormento atroz. El rico estaba sufriendo en el infierno, este hombre también. Pero en otro recinto está Osiris, en otro lugar está Abraham, rey de Amente, el señor de ahí del lugar, de la sala de espera. Sentado en su trono y junto a él, radiante de felicidad, está el mendigo, llamémoslo Lázaro, engalanado con los vestidos del rico. Entonces, si Osiris dice a su padre, cuando tú llegues a Amente, ojalá te traten como a ese mendigo y no como al otro, al desgraciado ricachón. Los mismos elementos. El rico malvado es castigado, el pobre mendigo es premiado, y en lugar de Osiris, que es el dios del ultratumba egipcio, tenemos al dios Abraham. Pero la historia y los elementos son los mismos. Así que, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que los judíos tomaron esta historia y la adaptaron en el Talmud y llaman la leyenda de Bar Mayán. El relato talmúdico cuenta acerca de dos hombres santos en Ascalón que comían y bebían juntos y estudiaban la Torá juntos. Uno de ellos murió y no se le hizo un duelo apropiado, pero cuando Bar Mayán, el publicano del pueblo, murió, todo el pueblo hizo duelo por él. Mismos elementos, aquí tenemos un amigo que tiene una persona que tiene un amigo justo y Bar Mayán, el publicano del pueblo, el rico. Ambos mueren. El amigo sobreviviente, recuerden que eran dos amigos, comenzó a llorar por la aparente injusticia, porque el amigo justo, que era santo, tuvo un entierro no digno. En cambio, el publicano, el malvado, pero que era rico, a él sí todo el mundo lo lamentó. En esas circunstancias se le aparece en sueños el amigo difunto. Aquí en el Talmud ya estaba incluida la idea de la inmortalidad del alma, de esta idea de que los muertos pueden hablar con los vivos, y esta es una ideología helénica de los griegos que los israelitas absorbieron durante sus deportaciones en Babilonia y durante la época en la que fueron sometidos por el dominio griego. En esas circunstancias se le aparecen en sueños el amigo difunto, quien le dijo que había cometido un solo pecado, mientras el publicano rico había hecho una sola obra buena. Nuevamente los mismos elementos, un publicano malvado, un pobre justo, y ambos mueren. Pero ahora noten la descripción. El entierro sin duelo fue el castigo por ese único pecado que consistió en ponerse primero la filactería de la cabeza antes de la que se coloca en la mano. Vamos a hacer un punto aquí. Primer detalle, el pecado que describe aquí es la filactería. La filactería son unos rollitos que se colocaban los hebreos en la frente, aquí en el cabello se lo cuelgan, en los gorros, en las muñecas donde tienen los 10 mandamientos, porque dice Dios en la ley mosaica que tienen que llevar la ley de Dios en su mente, en su frente y en sus manos. Y en lugar de entenderlo como mente y obras, lo entendieron de forma literal y ellos lo hacen de forma literal. Y para la tradición de los fariseos y la tradición de este tipo de judíos ya más extremistas, pues efectivamente era un pecado colocarse la filactería de la cabeza antes que en las manos. Noten la absurdez. La hora meritatoria de Bar Mayán fue un banquete que hizo para sus concejales, los cuales no llegaron, y convidó al pobre para que la comida no se desperdicie. Al cabo de unos días, el santo vio en sueños a su compañero paseando entre jardines, huertos y fuentes de agua. Entonces, el justo ahora estaba en el paraíso, como Lázaro. En cambio, vio a Bar Mayán con la lengua afuera junto a un río que no podía alcanzar. Y nuevamente el rico, como en la historia del rico y Lázaro, está padeciendo sed. Así que los mismos elementos. Un rico malvado es castigado y el pobre mendigo es premiado. Pero entonces la pregunta que nos debemos hacer, bueno, ¿por qué Jesús creó una historia nueva? ¿Por qué Jesús tomó estas historias y las modificó? Bueno, busquen en la Biblia
el primer versículo de los evangelios en donde Jesús se haya interesado en la tradición farisaica, en donde Jesús haya observado la tradición farisaica humana. Van a encontrar que de hecho fue el contrario. A Jesús lo mataron porque él no respetaba la tradición y mostraba el verdadero evangelio bíblico. Esto hacía parte de la tradición y Jesús jamás iba a usar la historia de los fariseos para darle importancia a una tradición equivocada. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él no estaba hablando para sí mismo y todo lo que él dijera podía ser malinterpretado, no solamente por los locales, sino en un futuro. Porque donde Jesús hubiera dicho que el rico y Lázaro, que Lázaro se salvó, que Lázaro pecó, porque no se puso eso, vean, hoy en día los que creen en el rico y Lázaro se pondrían esas filacterías en la cabeza y en las manos. Porque eso es lo que están haciendo con esta parábola. Entonces entendamos que Jesús jamás iba a usar esto, porque Jesús no le iba a dar importancia a la tradición, que no tiene importancia la tradición humana ante lo bíblico. Ahora pues las escrituras son muy claras y Jesús fue muy claro. Inclusive en la misma parábola lo dice. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y el mismo texto lo dice cuando Abraham le dice al fariseo, al rico, que a Moisés y a los profetas tienen, créanle a ellos. Y Moisés y los profetas dicen que los muertos nada saben, que los muertos no tienen pensamientos en muerte, que los muertos perecen su amor, su odio y su envidia. Si las escrituras afirman desde el Génesis hasta el Apocalipsis que los muertos no saben nada, como ya lo vimos, ¿cómo pueden llegar a desautorizar toda la Biblia por una parábola? No tiene sentido. Recuerden que los temas del infierno y de todo esto lo vamos a ver más adelantico en los siguientes temas. Ahora hay un último punto que es importante y es el público. Por eso les dije desde un comienzo, miren con quién estaba hablando Jesús. Jesús estaba sentado y rodeado de fariseos, publicanos, escribas, discípulos. Y dice el versículo 16, y oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Es decir, Jesús ya le había contado 4 parábolas, pero los fariseos se resaltaban por su avaricia y se estaban burlando de Jesús. Así que Jesús les lanza una última historia para reprender esa avaricia. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Porque lo que los fariseos estaban exaltando era el dinero, las riquezas, la autoridad, el poder, lo que tenía el rico. Pero Dios que ve los corazones, entonces Jesús les dice, pero ustedes van a ir y se van a quemar. Se van a perder. Y los que ustedes despreciaron, los pobres mendigos, publicanos, los pobres, las viudas que ustedes despreciaron, los enfermos que ustedes no acudieron, ellos sí se van a salvar. Y no es casualidad que todas las parábolas fuesen dirigidas en contra de los fariseos. No es casualidad que el rico que llama a Abraham padre sea avaricioso. Porque es que el rico era un fariseo en la parábola. El rico era símbolo de ellos, era imagen de los fariseos. Y ellos eran celosos en definirse como hijos de Abraham. Mateo 3, 7 al 9 nos dice, al ver el que muchos fariseos, Juan el Bautista, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre.
¿Qué decían los fariseos dentro de sí mismos? Ah, es que yo soy hijo de Abraham. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mismo Jesús se los dijo. En Juan 8:39 al 40. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así que efectivamente estas personas eran celosas en definirse como hijos de Abraham. ¿Y por qué les digo que el público es importante? Ya ven quién está ahí en la figura. Se llama Flavio Josefo, es un historiador judío, el más importante de hecho en la época que existe. Y Flavio Josefo vivió en la época de la destrucción de Jerusalén, él participó inclusive en ella, estaba del bando de Tito, él estaba en el bando romano. Flavio Josefo era judío y él se tomó la molestia de escribir un discurso a los griegos, se llama Discurso a los griegos respecto al Hades. Y él le escribió un tratado donde él cuenta las creencias de los fariseos. Y ahora les voy a decir esto. Yo soy colombiano. Listo. Aquí en Colombia tenemos muchas formas de decir. Que si yo las uso, es muy posiblemente que un peruano, un ecuatoriano, un venezolano o alguien que habla otro idioma ni siquiera entienda. Así que lo que yo hablo en el contexto colombiano, con palabras colombianas, con ambiente colombiano, a personas colombianas que viven en mi misma realidad, otras personas que no comparten esa realidad no lo van a entender. Y esto se ve mucho, un ejemplo muy sencillo en las amistades. Muchas veces una misma mirada a un amigo cercano le puede decir 1000 cosas, pero a una persona extraña, nada. Así que el público, aquel que recibe el mensaje es importante, porque yo hablo para que me entiendan, Jesús habló para que le entendieran, Jesús habló con los fariseos y habló a los fariseos según lo que ellos creían. Y esto lo digo para que entendan, porque ya vamos a ver qué creían ellos. Y esto lo digo para que vean un gran error que cometemos modernamente. Y es que hoy en día tendemos a interpretar las escrituras conforme lo entendemos hoy. Y cuando leemos en la parábola del rico y Lázaro, creemos y entendemos que efectivamente Lázaro está en el cielo. Pero vamos a ver que eso no es así. Eso no fue lo que entendieron los fariseos, eso no era lo que creían los fariseos, eso no era lo que les dijo Jesús a ellos. El contexto histórico es importante. Pueden buscar el discurso a los griegos respecto al Hades de Flavio Josefo, lo pueden buscar por internet. Yo lo resumí, porque la forma de escribir es un poco difícil. Ahora pues él dice, vean, los fariseos tenían esta creencia respecto al más allá. Ellos creían en la inmortalidad del alma, sí, claro. Ellos estaban contaminados de esta ideología griega de las almas, que hoy en día existe y que hoy en día las iglesias cristianas tienen. Y que ya vimos que cuando tratan de comunicarse con esas almas, pues están hablando con demonios porque los muertos nada saben. Lo vimos en el estudio anterior, dos estudios anteriores. Ahora bien, según lo que afirma Flavio Josefo, los fariseos entendieron esto de la parábola del rico y Lázaro. El rico murió y Lázaro murieron. Y ambos llegaron aquí. Aquí donde ven, llegan los muertos. Y ellos caminan por este corredor y llegan a donde está un arcángel. Y este arcángel entonces dice, bueno, si tú fuiste bueno, te vas a mano derecha y si fuiste malo, te vas a mano izquierda. Los fariseos ya tenían esa idea que existe hoy en día, de que prácticamente tú recibes, si no es todo el juicio, es parte del juicio, ya apenas te mueres, en tu alma, en tu ser inencarnado, en tu espíritu que sale de tu cuerpo. Así que noten que no es una creencia muy cristiana que digamos. Es de hecho, tradición pagana. Ahora bien, los muertos malos llegaban aquí donde está esta puerta y aquí se quedaban esperando. El rico nunca llegó al lago de fuego, el rico esperó aquí en la puerta. Y según lo que cuenta Flavio Josefo, él dice que los fariseos afirmaban que
Entre más cerca estuvieran de la puerta, más calor sentían y era como si ya estuvieran en el lago de fuego. Así que el primer punto que vamos a desmentir, de hecho, en el estudio que sigue, vamos a ver que efectivamente creer que el lago de fuego hoy en día existe es erróneo bíblicamente hablando. Y ya vamos a ver por qué en un futuro. Pero el hecho es que el rico quedó acá. Aquí estaba el abismo, la cisma que separaba el seno de Abraham del lago de fuego, y Lázaro se fue para el seno de Abraham. Ambos estaban bajo tierra. Ambos estaban abajo en el infierno, porque Lázaro estaba en una sala de espera. Hay muchos cristianos hoy que entienden esto porque lo estudiaron, porque lo entendieron, porque saben que creían los fariseos. Entonces ellos ya cambian la interpretación y dicen, no, es que Lázaro no estaba en el paraíso. Es que antes de la venida de Cristo y de la muerte de Cristo, los justos estaban en una sala de espera hasta que Cristo los resucitara, hasta que Cristo los redimiera. Y vamos a ver que esta ideología de los espíritus encarcelados también es falsa bíblicamente hablando. Y el tema que sigue son los espíritus encarcelados. Ahora bien, vean que pues son sin embargo muchos cristianos protestantes que usan la parábola del rico y Lázaro para afirmar sus creencias, mas no las creencias históricas de los fariseos. Y esto es un error en el que no podemos caer. Porque si vamos a interpretar esto de forma literal, pues al menos interpretémosla como es. Pero ya vimos que efectivamente la Biblia es muy clara. Así que muchos son los que afirman que la parábola del rico y Lázaro habla de un paraíso y un infierno. Esto es gran ignorancia histórica. Y un último punto que la misma parábola aclara, y con este punto acabamos. Vean que hemos ido poco a poco demoliendo y demostrando que esto no es una historia para sacar una doctrina. Lucas capítulo 13, versículo 29 al 31 dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos se arrepentirán. Jesús plantea en la parábola de forma irónica la creencia de ese entonces. No, es que los muertos pueden hablar con los vivos, es que el fantasma de Lázaro se podía manifestar en sueños, en visiones o personalmente, como hoy muchos cristianos creen. Es que se me apareció mi mamá y me contó la verdad del cielo. No, es que tuve tal visión, tal muerto me habló. Miren lo que dice Jesús. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno resucitase de los muertos. Jesús deja muy en claro esto. La única forma en la que un muerto puede interactuar con los vivos es mediante la resurrección. ¿Qué significa resucitar? Adquirir nuevamente el cuerpo de carne y hueso y volver entre los vivos. Porque como vimos en los videos anteriores, el ser humano, sin el cuerpo de barro y sin el aliento de vida, que es la capacidad que tenemos de procesar la energía y que nos conserva vivos, no existimos. No hay pensamientos, no hay energía para pensar, no hay energía para amar, no hay energía para odiar. No hay energía para mirar, para preocuparnos por los vivos. Y Jesús lo dice. Jesús no da cabida ni siquiera en la misma parábola que malinterpreta para decir eso mismo. Jesús muy claramente lo desmiente y dice, la única forma en la que este muerto puede hablar con los vivos es resucitando. Y mis hermanos, con eso concluimos la parábola del rico y Lázaro. El tema que sigue son los espíritus encarcelados. Un tema espectacular, porque vamos a ver que efectivamente la creencia católica, y digo católica porque los cristianos que la creen es una creencia católica, de que Cristo bajó al infierno a liberar quién sabe quién de allá que lo estaban esperando, eso es completamente falso. Vamos a hablar de aclarar qué es el abismo, que muchos interpretan hoy como el infierno.
Vamos a aclarar cuándo se estableció este abismo. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? No se pierdan el tema que sigue, porque vamos a descifrar uno de los temas más difíciles en la Biblia. No se lo pierdan. Y mis hermanos, los espero en el siguiente video. Que Dios los bendiga grandemente.